Se está dando un proceso interesante en Colombia, marcada en la segunda mitad del siglo XX por las confrontaciones extremas. Petro se está reuniendo con la derecha más extrema para encaminar iniciativas comunes. Lo hizo de que se sentó con Uribe. Bien. Sí. Y es correcto que así sea. El problema es que si algo han demostrado 60 años de conflicto armado en Colombia, de la muerte de Gaitán a la fecha, desde ahí y desde antes de ahí, porque en 100 años de soledad recrea una guerra civil de conservadores y liberales anterior a ese conflicto. Claro. Entonces, si algo ha marcado si algo nos puede enseñar Colombia y si algo debe aprender Colombia, es que ningún bando va a ser capaz de imponerse al otro y que ambos están condenados al diálogo, no tienen otra opción y no hay solución. Y qué bueno que el radical de la izquierda se sentó en su momento con el radical de la derecha y se han puesto de acuerdo en algunos puntos. Fíjate que la crítica de opinión a nivel general por referencias de diferentes contextos casi siempre se pone al radical de izquierda en las condiciones más pétreas de posibilidades de conceder. Flexibilidad. Sí. Sin embargo, para mí uno de los tipos más inflexibles y más intransigentes es Uribe, que es de la extrema derecha. Sí. Petro, obviamente, con una madurez impresionante y sentido de la historia. E inesperada. Pero tienen un referente previo que se llama el uruguayo Pepe Mujica, que padeció los más rigorosos. 13 años de prisión. Aquí en nuestro país tenemos gente como Fafa Taveras, que también sufrió los rigores más duros de su participación en la actividad política desde la trinchera de la izquierda. Entonces, como dice Domingo, como apunta Domingo, es muy importante e inusitado lo que está planteando, lo que está presentando Petro. Y eso es lo que necesita su país y eso es lo que necesita la región. Sí. Pero fue lo que él prometió. Además de izquierda o de derecha. Eso fue lo que él prometió, además. Sí, pues sabes que se prometen cosas. No, pero él mantuvo un discurso de paz allí. De hecho, la izquierda es la que ha tenido, con la asociación de un sector del centro derecha, ha tenido lo que es la vanguardia en ese tema desde hace años. De ahí que fueran la misma izquierda las que promovieran, las que más se aferraran al acuerdo de paz que se firmó hace cerca de 7 u 8 años, no recuerdo exactamente la fecha. Para mí Correa es un intransigente también en muchos aspectos, el expresidente Correa. Pero estamos hablando de Colombia ahora, No, pero estamos hablando en el contexto general de lo que digo es que ellos realmente reivindicaron el tema de la paz, a tal grado que se reincorporaron a la vida diríamos cotidiana, la vida civil, renunciando a las guerrillas, y además se organizaron políticamente. Y eso le costó muchísimo, ¿eh? Sí. Esa readecuación de su vida militar a la vida política ha significado mucha sangre para el sector de izquierda. O sea, la derecha aniquiló a una parte de la comandancia del ejército, de la guerrilla M19. No, del M19 no. ¿Cómo se llama esta? De la FARC. De la FARC, ¿no? Claro. Una parte de la comandancia fue eliminada, una parte de la dirección media fue asesinada y una parte de los dirigentes sociales vinculadas a la FARC también, cientos de muertos. Y sin embargo no apelaron de nuevo a la guerrilla, al contrario, criticaron a un sector de la FARC que decidió reivindicar las armas de nuevo. Y perdieron un referéndum también. Aparte de perder el referéndum y aún perdiendo el referéndum se mantuvieron en la posición de no, creemos en la paz, ya no hay forma de resolver nuestro conflicto político a través de las armas. Tú sabes que hay un mensaje también en lo que pasa en Colombia. El nivel actual de los problemas sociales en este momento de tránsito y de dificultades debía promover en los grupos políticos y sociales la búsqueda del entendimiento. Tiene que haber base para que se puedan poner de acuerdo en algunas cosas. Y en Colombia tenemos el extremo de la transigencia
de toda la resistencia armada de años y de la izquierda a la intolerancia que siempre impuso la derecha, que era la que detenía su enfrentamiento. Y ahora el presidente de Colombia abre la puerta pidiendo que se entiendan, aunque sean pequeños detalles, porque efectivamente no se puede seguir fomentando la confrontación y la agudización de los conflictos en un momento que la realidad impone que hay que tratar de detenerla o modificarla, pues si no, no hay espacio para nadie. Por eso yo saludo el paso de Colombia, pero le digo, los dominicanos también están enfrentados a un desafío. Podemos entenderlo en algunas cosas. Sí, claro. Aquí la oposición lo que hace es simplemente la denuncia y la confrontación y el sabotaje. No tiene una actitud de colaboración que permita que podamos enfrentar con optimismo los grandes problemas que nos afectan. Pero dieron un paso en esa dirección hoy, Fafa. ¿Cuál? La Fuerza del Pueblo, a través de su secretario... ¿cuál es la posición de organización? La de Radamés. Secretario político. Secretario político. Dieron pidieron al presidente Luis Abinader en el día de hoy, de manera formal y además de apoyo al presidente con relación a este ataque de parte de los Estados Unidos, de que convoque a las fuerzas políticas y sociales de este país en un respaldo al gobierno y a la situación del ataque al país. Hoy lo dijo Radamés una Jiménez. muestra de que se abre el camino de la cooperación frente a algunos problemas. Claro que sí. Está muy bien. Pero yo lo que quiero poner, cuando introduje el tema, en el horizonte mental de la gente, algo concreto. Por ejemplo, Petro logró en el Congreso aprobar impuestos para los ricos, que no lo ha logrado, por ejemplo, el gobierno, no lo pudo hacer. El gobierno del PLD, ni lo logró el gobierno del PRM, ni lo ha logrado. Nunca lo buscaron, es el problema. No, nunca lo plantearon. Se intentó, pero siempre de la del brazo. Nunca lo plantearon. Oye, no lo han logrado porque la fuerza política aquí le tiene mucho miedo a la fuerza económica. ¿Con quién llegan de la mano? No, yo estoy diciendo porque eso es obvio. En todos los países las fuerzas políticas llegan con apoyo económico porque la actividad política tiene un costo y a menos que no lo financie un narcotraficante, aunque aquí hay muchos narcotraficantes financiando a políticos y a partidos, pero a menos que no lo financie un narcotraficante, tienen que buscar cuarto de los sectores que estén dispuestos a dárselo. Pero lo que ocurre es que se presume que los políticos son motorizadores de reformas y de cambios. Yo he dicho que a Luis Abinader le será muy difícil lograr una reforma porque él la quiere lograr con consenso. Y las reformas no se logran con consenso, se logran con apoyo. Hay una parte que nunca va a participar en el consenso, que es la parte que será afectada, en este caso, la élite empresarial. Y no la quieren. Lo quiero poner así, porque si en la derecha hay un nicho que es capaz de comprometerse con una acción de reforma, el gobierno lo que debe es transitar con ese nicho y dejar el otro. Y eso fue ayer, lo de Petro fue ayer. Nosotros tenemos un gobierno que va para 2 años y no ha logrado aprobar una sola reivindicación social en el Congreso, a pesar de que tiene mayoría. Me da por eso que tú dices. Yo creo que nos tiene que llamar a una reflexión profunda acerca del por qué tenemos resultados electorales en el plano político tan distintos en República Dominicana en relación a lo que ocurre en América Latina. Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Bolivia, en el caso de Chile, incluso en el caso de Brasil, siempre se debaten temas de fondo que tienen que ver con el curso de la nación. En Chile, la reorientación jurídico-político a través de una nueva constitución, que no era una simple discusión, ya se notó en este caso. Pero eso le dio una facultad política, una autoridad política tremenda al nuevo presidente, a tal grado que echó para atrás una cosa que era impensable como la AFP. Pero demostraba real intención. Pero es lo que te digo, es una discusión que hasta llega a lo conceptual, a lo teórico, no me sale la palabra ahora. En fin,
llega a lo que son los principios de la actividad política. Las elecciones en esos países marcan diferenciación de corte, si ya no tanto ideológica, por lo estructural, por lo menos estructural, sí, claro, por lo menos de visión de nación. En República Dominicana la discusión es bastante vaga en el fenómeno electoral. Por lo tanto, los presidentes, ¿con qué se comprometen? Los gobiernos resultantes y los partidos que triunfan, ¿con qué se comprometen realmente? Porque aquí no se ha desarrollado lo que ha de ser el fondo de la discusión, lo que ha de ser la plataforma política que mueva a la gente, que interese a la gente, que comprometa a la gente. ¿Por qué Petro hace eso? ¿Por qué Petro hace eso que tú hablas, Domingo? Porque tiene atrás el respaldo político de todo un pueblo movilizado. Pero Domingo ha planteado algo de que el presidente no ha logrado hacer un planteamiento de reforma sustancial. Pero mi mamá decía un refrán que es muy popular, que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Se lo hemos dicho desde el principio al presidente. Usted no puede poner en una misma mesa para negociar 12 reformas fundamentales de un país. Y tú estás diciendo al lado de Fafa. Pero no es por eso. Pero que Fafa me he escuchado decirlo otra vez aquí. Oye, si tú pones es el 12 pero Domingo, 12 reformas fundamentales: electricidad, reforma constitucional, reforma económica. Pero que son dos anhelos. Lo que pasa pero eso debió ser parte del debate político electoral y debió ser un elemento de agitación y de movilización. Pero no ocurre, porque aquí se ocultan las acciones de gobierno. Y resuélvala. Sí, pero oigan una cosa. De Colombia hay un ejemplo que ahora hay que tomarlo aquí. Este hombre llega de la izquierda y se plantea, hay un déficit en Colombia. ¿Quién debe enfrentar ese déficit? ¿El que lo padece o los que se han aprovechado la situación? Y impuso aumentar los impuestos al gran capital. No ha tenido resistencia ni denuncia. Él ha convencido de que solo ellos pueden tratar de atenuar esas cosas. Pero, tenía un pueblo movilizado, Fafa. Tiene que haber una actitud en el gobierno de saber que es verdad que hay que revisar la constitución de los que mantienen. Fafa, ese es el tema. Que el gobierno no encamina iniciativa hacia el Congreso para que eso se dé. Marea a la gente en una mesa de 13 intenciones que no son más que declaración de intenciones. Tiene la mayoría del Congreso, pero no somete un proyecto para mitigar el déficit fiscal, sacando dinero de aquellas grandes fortunas que han pasado, como decíamos ayer, de una economía de 12,000 millones de dólares a una economía de 98,000 millones de dólares. No lo hizo el PLD nunca, pero tampoco lo hace este. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que aquí hay un déficit en la clase política, lo que yo vengo pregonando. Lo que vengo pregonando desde hace como 8 o 10 años, que la clase política no le interesa el bienestar de la gente. Solamente le interesa manipular al votante para enquistarse y aprovecharse de las comodidades del poder. No encaminan ninguna acción al Congreso. Mira, pero ya tú dijiste lo que iba a decir, que vas a repetir lo mismo. Oye, la ley 8701 tiene en efervescencia social. No hay una sola iniciativa ni del gobierno ni de la oposición para modificar la ley 8701. Y tienen 2 años montados y los otros pasaron 20 años. Ese es un problema de la clase política, que lo único que le interesa, y yo no lo digo por molestar a la clase política, lo digo con convicción, lo único que le interesa es el aprovechamiento y la corrupción. No le preocupa para nada la sociedad ni el ser humano. No hay una muestra que diga que a ellos les preocupa el ser humano, a menos que no sea discurso para manipular percepción. Bien, Domingo, el país está en una situación difícil y es claro que ese proyecto de las 12 propuestas de reforma que se refería a mi vecino, yo le digo, si el gobierno lo plantea como un espacio de buscar la colaboración, tuviera este país en todos los temas comprometidos con ellos. Es que el gobierno llegó al poder y se ocupó de enfrentar el virus y
la otra cosa, pero su proyecto de reforma el gobierno no lo ha usado. No lo ha llevado al Congreso. Para que eso no lo ha llevado al Congreso porque es pura demagogia. Yo te digo, fuera una gran cosa que tú hicieras 12 propuestas a diversos sectores, este país hay que rehacerlo. Vamos eso es mareo, Fafa. Y se lo pone. Pero no ha hecho el esfuerzo ni siquiera de propagandizar la reforma. Fafa, ¿por qué mareo? No tiene 13 proyectos de ley para reformar eso y que se discute en el Congreso y que le ordene a su congresista que lo apoyen como hizo el de Chile o como hizo el de El Salvador o como hizo el de Bolivia. Someten proyectos de ley al Congreso, que es lo que define la verdadera intención del gobernante. Otro es puro mareo. De cara a las elecciones que vienen, estas o las otras, los partidos tienen un gran reto, porque en América Latina ya no se está comiendo eso, de que yo te prometo un programa de gobierno convencional, la misma cosa cada uno, prácticamente. Si observamos, vuelvo al tema de América del sur básicamente, si observamos los gobiernos, los partidos de izquierda que han ganado, ha sido sobre la base de una propuesta de ruptura limitada, pero una propuesta de ruptura limitada. En Colombia, romper el estado semipolicial que había en Colombia, un estado semipolicial. ¿A través de qué? De la paz. Eso es un proyecto estratégico de fondo, pero conjuntamente con propuestas orientadas a romper la desigualdad, a trabajar para la equidad. En Brasil, el tema de la democracia o el fascismo era un problema de fondo. País dividido por a través de visiones acerca de hacia dónde conducir el país. El tema de Chile, como ya dijimos, de hecho lo que pasó en Chile. Los partidos han propuesto, pero ellos tienen propuestas de ruptura con el pasado. Pero la hacen al Congreso. Aquí en República Dominicana no aparece un legislador. Pero antes que el Congreso lo han hecho movilizando a su pueblo, que es lo que yo quiero reivindicar. Los partidos reivindican una propuesta, pero ya presentada a su pueblo, a su país. Y los pueblos, las comunidades, las organizaciones lo asumen de una u otra manera. Y eso se manifiesta en las elecciones posteriormente, que es lo que no ocurre aquí, que aquí todo es simplemente un electoralismo convencional. Síguenos en las redes sociales, búscanos @Sol1065 FM, lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria.